Para consulta, pues lean el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. La cual nada más va a ser, algunas cuestiones ya las sabemos. Aquí es cómo llega la noticia criminal. Hablamos sobre la denuncia y la querella. Todos sabemos que la denuncia es todos, la podemos interponer. Cuando el código nos va a establecer una obligación, si el servidor público está obligado a denunciar si es que conoce un hecho delictivo, todos los demás no podemos. Y aquí nos va a decir qué debe de contener la denuncia. La querella es la voluntad de la víctima ofendida o representante legal de estos de la pretensión punitiva. Aquí nos va a decir cómo se debe de realizar, que son los mismos parámetros que la denuncia. Entonces el Código Nacional nos establece qué es lo que debe de cada uno. Cuando esté analizando una carpeta de investigación, me tengo que ir ahí inmediatamente para saber qué es lo que están denunciando o los hechos por los cuales se está querellando la persona. Eso van a ser algunos de los hechos, ¿sí? La investigación también dijimos que se puede iniciar con un citatorio, una orden de comparecencia o la orden de aprehensión. Entonces se cita, aquí nos va a dar el 141 del Código Nacional, el parámetro para citar a una persona. Primero tiene que haber presentado una denuncia o querella. Alguien tuvo que haber denunciado, o se tuvo que haber querellado para que podamos citar o hacer comparecer o ordenar la orden de aprehensión de la persona a quien están señalando como el que participó en el hecho, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo el citatorio que se cita la audiencia de formulación de imputación. Si no llega, entonces es una orden de comparecencia para que la fuerza pública pueda ir. Y si no, la orden de aprehensión. Son tres formas diversas. Cualquiera de estas es, la persona llega a la audiencia de formulación, no a la de control de detención. ¿Sí? Entonces aquí, la orden de aprehensión se puede modificar, se puede cancelar, se puede modificar si en caso de que ocurra otro hecho o hay una variación. Entonces aquí nos va a decir el código esas circunstancias. Ahora vamos a hablar sobre la detención. Hay dos formas de detención: la flagrancia o el caso urgente. Ambos se encuentran regulados en el 16 constitucional y uno en el 147 del Código Nacional. Aquí nos va a hablar sobre los supuestos de flagrancia. Son tres supuestos: en el momento de estar cometiendo el hecho, ¿verdad? Persecución material, que quiere decir inmediatamente después, lo ves y lo sigues, que es una persecución ininterrumpida. ¿Qué pasa si va corriendo el señor, ¿verdad? Se mete a una casa, pongamos, cierra la puerta? ¿El elemento policial puede entrar o no? ¿Puede entrar? ¿Cómo? No, sin orden. Pues si aquí entró, tumbo la puerta y lo traigo. No, sí, somos defensores de derechos humanos. No, pero debemos de saber como instinto. No puede entrar únicamente con una orden de cateo. ¿Qué puede hacer? Yo me quedo vigilando y el otro va y la pide, o le llamo al juez de control para que no salga. Si sale, pues ya, o sea, si sale de esa casa, pues ya es materia dispuesta, lo sigo corriendo y venga para acá. ¿Qué pasa si el señor entra y el dueño de la casa, el dueño legítimo, le abre la puerta, permite que entre? Ahí sí puede, porque es el dueño de la casa, él no tiene control del inmueble. Si es su propia casa, ahí no puede, ¿verdad? No puede venir un tercero en discordia a abrirle la puerta, a otorgar el permiso. ¿Quién lo tiene que otorgar? El dueño, el propietario, que tiene el control del dominio. ¿Sí? Esa es porque en flagrancia eso va a pasar, ¿verdad? Pasa eso todas las veces. Entonces, si entra a otro domicilio o a otro lugar, necesito el permiso del dueño, del propietario, porque puede ser que esté rentando, el dueño es alguien más, pero quien tiene el control de ese inmueble es el inquilino. El otro supuesto que es un poco problemático es el señalamiento inmediatamente después que el código dice de la víctima, de algún testigo y hasta de
una persona que esté involucrada en el hecho de que encuentras. Aquí es la definición, ¿qué significa inmediatamente después? Significa una hora, minutos. ¿Qué significa lo más pronto posible? Una persona que es, digamos, sufrió lesiones dentro de una casa. Entonces la búsqueda puede, algún elemento policial puede decir, sí, yo estuve investigando por todos 2 días seguidos. No, se refiere a inmediato. O sea, No, pero ¿qué es inmediato? Es que no es en el claro. caso de un robo, en flagrancia, que lo correten, que lo sigan, lo ponen en la esquina, lo regresan y se lo ponen a la víctima. ¿Ustedes permitirían que eso suceda No. como defensores? A suceder. No, pero está mal. Pero está mal. ¿Por qué? Porque la víctima ya está predispuesta. Recuerden, la víctima acaba de sufrir un hecho traumático y a la persona que más o menos se parezca, que tú le pongas enfrente, va a decir si ese fue. Cuando puede ser que no sea. Entonces es el reconocimiento de cómo. Pero esto es, ¿qué significa inmediatamente después? Ahí tenemos que ir viendo. Por ejemplo, un caso de violencia familiar, donde la persona agredida sale de su casa, el supuesto agresor está borracho y se queda dormido, va a la casa de la vecina y de ahí llaman a la policía tarda media hora en regresar y ella le dice, aquí está durmiendo, entra. ¿Sí? Hay una media hora, la persona ya no está en riesgo, ahí puede hacer que ya no esté inmediatamente. Entonces es la orden, por eso va a asistir la orden de aprehensión con los otros diferentes tipos. Y recuerden que esas órdenes se pueden pedir al juez de control electrónicamente. Por teléfono se registra y te otorgan la orden. Entonces vamos viendo, aquí dice siempre y cuando inmediatamente después de cometer el hecho delictivo no se haya, tiene que ser, no se haya interrumpido la búsqueda o la localización. Si el policía interrumpió la búsqueda o la localización, quiere decir, estoy buscándolo y después me voy a hacer otra cosa. Y ahí interrumpió. Estoy buscando y después me voy a comer tortas. ¿Ya? Interrumpió la búsqueda. Cualquiera puede detener, pero deberá poner a disposición del Ministerio Público. Este es otro elemento de la puesta a disposición. ¿Cuánto tiempo se tardó en ponerlo a disposición? Algunos se tardan 1, 2, 3, 4, 5 horas. Entonces aquí, para el control de detención, ¿qué tengo que saber? La hora, la fecha y la ubicación precisa del hecho cuando ocurrió el hecho delictivo. La hora, la fecha y la ubicación precisa de la detención, del aseguramiento. ¿Verdad? La hora, la fecha de la puesta a disposición. Y puede hacer que el elemento policial te diga, a mí me llamaron, entonces necesito el hecho, la llamada, la forma en cómo se enteró el elemento policial para poder ir a detener, el momento en que lo asegura, lo detiene y la puesta a disposición. Esas 4 fechas, esas 4 horas, esas 4 ubicaciones, cuando esté exponiendo el supuesto de flagrancia, primero tengo que decir cuál es el 1, el 2, el A, el B, ¿verdad? Como Ministerio Público, para que la defensa pueda contradecir o pueda contrarrestar. El caso urgente sí ya casi no se da, ¿no? El caso urgente casi no se da porque primero el Ministerio Público va a ordenar la detención cuando no está en flagrancia, pero no tiene que ser por un delito grave. Y de acuerdo a esta ley, el delito grave para el caso urgente es los delitos que establece el Código por prisión preventiva oficiosa, según el Tribunal Constitucional, y los que tengan prisión preventiva del término aritmético que no exceda de 5 años, ¿sí? Y que exista un riesgo fundado de sustracción, y que por razón de la hora, esto es importante, no puedo acudir al juez de control para que me otorgue una orden de aprehensión. Entonces hay varios elementos aquí. La cosa es de que si al juez de control ahora le puedo solicitar una orden de aprehensión vía telefónica o electrónicamente,
y hay jueces de control de turno. Entonces, en teoría, siempre va a haber un juez de control a quien podamos acudir. Por eso casi ya no se está dando, no se va a dar. Y eventualmente creo que lo van a quitar de la ley. ¿Sí? Okay. Ahora tenemos cuáles son los derechos durante esa detención. Eso es lo importante como defensores. Primero, la autoridad que ejecute la detención en flagrancia o caso urgente debe asegurar que la persona tiene pleno y claro conocimiento de los ejercicios, es decir, yo le voy a explicar sus derechos, ¿verdad? Y tiene que haber un registro de esos derechos. Entonces, en la carpeta de investigación tiene que haber dos registros. Uno es un registro de derechos de que el elemento policial, la autoridad que detiene, le hace saber los derechos al detenido. Y después tiene que haber una lectura de derechos, o más bien explicación de derechos del Ministerio Público. Tiene que haber dos actas. ¿Cuáles son los derechos del detenido de acuerdo a... Este es en el momento del aseguramiento, ¿sí? El derecho a informar a alguien de su detención. El derecho a consultar en privado con su defensa. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores. Entonces, por escrito también te voy a leer todos los derechos, pero ahí está la constancia por escrito. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y donde tenga acceso al aseo personal. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas. Y cuando para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, trae algo y esa la necesitamos para la investigación, se le tiene que brindar otra vestimenta. El derecho a recibir asistencia médica en caso de que esté herido o tenga alguna cuestión. Entonces, estos son los derechos, y el derecho a guardar silencio, obviamente, a no autoincriminarse. El derecho a tener el abogado. Todos estos son los derechos que el policía en el momento de la detención le tiene que hacer saber. Y no nada más es la lectura, es cómo le explicas. ¿Cuál es el procedimiento en la detención? El policía marca el alto, o sea, porque hay una denuncia o X cosa, lo asegura, el registro para ver que no tiene un arma. Recuerden, aquí la seguridad personal del elemento policial es importante. Lectura de derechos y la razón de por qué lo estás deteniendo, y luego la detención, el registro, la hora, la fecha, el lugar, los objetos que se encuentran y las condiciones del detenido. En algunos lugares hay diferentes tipos de actas para todo esto. La cosa es de que es bien difícil para que por todo esto te requieran un acta diferente. Entonces es cómo homologas las actas para que casi el elemento haga un checklist, sí, no, la hora y la descripción de los hechos. Después de aquí es la puesta a disposición. Según la Constitución dice que, el 16 constitucional dice que debe ser puesto inmediatamente al Ministerio Público. Otra vez esa palabra inmediatamente, quién sabe qué será. Porque la mayoría de las corporaciones policiales es de que en el sistema tradicional lo llevan primero a su corporación para una valoración médica y la calificación del juez de calificador. Y entonces a veces el juez calificador ahí va a decir, este es administrativo, son las 36 horas, esto no es nada, vete a tu casa. Este es penal, ahora se autoriza que lo ponga a disposición. Eso se tardan a veces horas. Y ahí ahorita es la gran violación de los derechos humanos. Fíjense que quedó en un limbo jurídico desde el momento que yo le marco el alto al señor, ya no está libre, ¿verdad? Si se me va, resistencia particular es otro delito. Y la puesta a disposición del Ministerio Público, porque esas 48 horas cuentan desde la puesta a disposición del Ministerio Público, que deberían de contar desde el momento del aseguramiento. Entonces la Constitución nos dejó, ahí hay un vacío y el Código pues también. Ahí es donde hay mucha violación, pero sabemos. En teoría, considero personalmente que el elemento lo debe, al momento de asegurar, hacer todos los registros, lo que la ley marca, y llevárselo al Ministerio Público.
Si ahí tenemos un médico legista, ¿no? Y tenemos quién va a ratificar ese Ministerio Público, va a decir si se dieron todos, y entonces ahí haces todo el trámite administrativo y todo el papeleo. Porque sí hay horas, no sé si aquí ustedes en los estados, cuál es el promedio de tiempo desde el aseguramiento a la puesta a disposición. ¿Alguien de los estados se ha dado cuenta? ¿Sistema tradicional o no? ¿Cómo? Depende del dinero que te quieran sacar. Ok, entonces ahí está, depende del dinero. El Lo que delito pasa es que a mí me también. sobra. No, es que a mí me ha tocado ver que los detienen los policías ministeriales, antes de mandarlos al Ministerio Público, te extorsionan para que les des dinero y te suelten, y ya después de como 5 o 6 horas te mandan con el Ministerio Público. Casi siempre lo detienen. Entonces sí hay un tiempecito que anda por ahí. Las defensas tienen que ponerse bien truchas. El Ministerio Público tiene que justificar, o el Ministerio Público tiene que justificar que el elemento policial que realizó la detención, ¿qué hizo con esa persona en ese tiempo? Él dice que lo está realizando el médico. Bueno, pero entonces hay registros. Debe de haber registro del Dicen que médico. tienen mucho trabajo y que por eso te dan los ponen. Y por eso te interrogan. Bueno, pero por lo menos, bueno, no lo puede interrogar. Bueno, ya ves que hacen su. No interrogante. Es la entrevista policial. Exactamente, Sí. los están. Para esa entrevista policial se tarda unos 20 minutos nomás. Pero tienen que justificar qué hicieron. Y ahí la defensa tiene que decir, no, señoría, la entrevista son no más de 20 minutos, médico legista tal. O sea, también saber ese procedimiento, deberá saber qué tanta carga de trabajo tienen para poder defender. Si no, vamos a permitir que esas 5 horas se conviertan en la norma. Y ahí en esas 5 horas puede haber mucha violación de derechos humanos porque no está el defensor presente. ¿Verdad? No está nadie presente ahí más que quien lo trae y el detenido. Después es esa puesta a disposición. Ya cuando lo pone a disposición, el Ministerio Público va a verificar que el informe policial homologado tiene todo lo que la ley le marca, ¿verdad? Para reunir cuál supuesto de flagrancia. Y aquí el Ministerio Público sí puede decir, si se reúne todo, fue legal, te viene, si no, es ilegal, entonces, pero puede seguir investigando en libertad. Después hay la valoración médica, ahí el Ministerio Público también hace una valoración médica de esta del registro, y viene la entrevista con el defensor. El defensor se debe de enterar inmediatamente que hay una persona detenida. Cuando el defensor llegue, tiene que tener acceso a ese detenido en el momento que llegue para la entrevista con el defensor. Entonces es el defensor donde va a hacer la entrevista inicial con el detenido, saber qué es lo que pasó. La defensa posteriormente aquí revisa la carpeta de investigación. Es recomendable que el defensor antes de ver la carpeta primero vaya con el detenido para no contaminarse. Algunos defensores nos vamos a contaminar y vamos a ir con una percepción. Entonces primero vayan y hablen con el detenido y después vean la carpeta de investigación, porque el detenido me va a tener las cosas. Entonces a veces que no me traicione mi mente inquisitiva, ¿no? O sea, mi sistema de vas a dudar lo que el detenido te diga. Entonces por eso se recomienda que primero se entrevisten con el detenido y después la carpeta de investigación. Ya en esta carpeta de investigación, usualmente al detenido, ya que está el defensor ahí, lo trasladan frente al Ministerio Público y el Ministerio Público le lee, es la lectura de los hechos, ¿verdad? Te detuvimos por esto en frente del defensor, te tienen que leer eso, y los derechos. Usualmente en este inter, antes o después o durante, también hay una entrevista policial del Ministerio Público, de la Policía Ministerial, donde son los datos generales. El nombre es para la individualización. La defensa acepta el cargo, lectura de derechos, MP explica, bueno, aquí está repetido, hay una entrevista política, entonces esto está repetido, no sé por qué sale así. Y ya una vez que se le explican los hechos, le leen los derechos, tienen la oportunidad de contestar. En la mayoría de los casos se va a coger al 20, al menos que tenga una versión diferente. ¿Sí? Y aquí va a estar hasta que el Ministerio Público decida ejercer la acción penal. Si estuviéramos hablando de una persona en libertad, el Ministerio Público va a empezar a investigar, le mandan el citatorio
a la persona que está señalando como involucrada en un hecho, y usualmente esta persona va a la defensoría, ¿verdad? Y entonces ahí es una entrevista, lo citan en la defensoría para que el defensor lo entreviste, va con el Ministerio Público, acepta el cargo y para tener acceso a la carpeta de investigación. Ya desde aquí tenemos acceso a la carpeta de investigación íntegramente. El Ministerio Público no puede quitarle la mitad de las fotos. En un caso de arraigo, ¿sería el mismo procedimiento, los mismos pasos o no? Pues supongo que sí, pero ahí es más rápido el tiempo. En el arraigo, sí, el defensor debe de estar también presente, pero es más rápido. Y en el arraigo es como no sabemos, no está en calidad de detenido, no está en calidad de qué, esa es la cuestión, pero de que debe de tener acceso a la defensa debe de tener, porque está privado de la libertad. Pero hay ciertos pasos en cómo procede la cosa. Aquí vamos viendo también los protocolos. La ley del Código Nacional no me dice que así debe de ser. Vamos a ver los protocolos y los manuales de las fiscalías y de las mismas defensorías en cómo se coordinan para que esto funcione de esta manera. Aquí la idea es que llegue el defensor a brindarle esa asesoría y esa entrevista lo más pronto posible después de la apuesta. Ahora vamos a hablar sobre la escena del hecho. Hay dos cuestiones que pueden manejar: la escena del hecho o la escena del hallazgo, de los hallazgos. Los hechos, la escena de los hechos es el lugar físico donde ocurrieron los hechos, donde sabemos que ahí ocurrieron los hechos. Si el policía detiene en el momento de que está cometiendo el hecho delictivo, pues entonces ya sabe que ahí fue. Que es diferente a la escena del hallazgo. Puede ser que el perito o el policía solamente le dijeron que ahí ocurrió, pero no le consta. O encuentran al cuerpo sin vida en tal lugar, pero no le consta que ahí fue. Puede ser que al cuerpo lo tiraron ahí. Entonces ese es un hallazgo, ¿verdad? Esa escena del hallazgo se tiene que preservar para poder recabar cualquier indicio que pueda ocurrir ahí, igual que la escena del hecho. Entonces es el lugar donde la autoridad encontró indicios, pero todavía no sabemos si ahí ocurrió el hecho delictivo. Entonces es el hallazgo. La escena del crimen no, porque el crimen quiere decir que ya se probó, ¿sabes? Que ahí ocurrió el crimen. Estamos hablando de hechos que puedan ser constituidos de un crimen o la escena del hallazgo. Entonces, por favor, así utilicen la terminología. La escena, el procedimiento de evidencia. La escena, ¿cuál es el procesamiento de la evidencia que se va a encontrar? Antes de esto, primero, ¿qué es una prueba? Porque a veces manejamos la prueba que encontré en la escena del crimen. Una cosa es prueba, una cosa es indicio, otra cosa es evidencia, otros datos de prueba, otros medios de prueba. El indicio, ¿qué es? Lo que encuentro en la escena del hecho o en el hallazgo: una bala, un casquillo, el mismo cuerpo, sangre, cabello, cualquier cosa, tanto en la víctima como en el imputado o en el terreno. Ese es un indicio. Un indicio quiere decir que esto está dentro de los parámetros de la escena. Que pudiera ser que esté relacionado con esto, sí, o puede ser que no, no lo sé. Y entonces los indicios o los objetos los voy a levantar, los voy a embalar y voy a iniciar la cadena de custodia para enviarlos a servicios periciales. En servicios periciales se le hará el peritaje correspondiente. Y una vez que ese peritaje correspondiente me arroje algo positivo, de que este indicio sí está relacionado con esta escena, entonces ahí estamos hablando de una evidencia. ¿Sí? Ya la evidencia es a través del peritaje el indicio de positivo a que tiene algo que ver con esto. No sabemos
todavía más, pero es una evidencia. Después ahora, esa evidencia se convierte en un dato probatorio. El dato probatorio viene siendo el contenido del medio probatorio. ¿Sí? Por ejemplo, en una entrevista, todo lo que el testigo me esté diciendo, la fecha, la hora, lo que vio, de qué color venían vestidos los sujetos, cuántos eran, cómo eran, todos esos datos se llaman datos de prueba. El testimonio en sí es el medio probatorio. Entonces, cada testigo que vino aquí, las 8 testigos, ellos se convierten en medio probatorio y traen información, traen datos de prueba. En un peritaje son los detalles del peritaje, el dato probatorio. El peritaje en sí, junto con el perito, es el medio probatorio. El medio probatorio se utiliza en las etapas de investigación, ya sea complementaria, con inicial, complementaria e intermedia, para tomar decisiones preliminares. En la inicial, la decisión preliminar es ejerzo o no ejerzo la acción penal, ¿verdad? Ya en la etapa complementaria, las diversas audiencias es para tomar decisiones preliminares sobre control de detención, sobre vinculación a procesos, sobre las medidas cautelares, sobre las salidas alternas y sobre la acusación. Ese medio probatorio llega a juicio, siempre y cuando fue ofrecido y admitido en la audiencia intermedia. Y en juicio, una vez que ejerzo la inmediación, quiere decir el juez presente, y la contradicción, la contraparte tiene que tener la oportunidad de contradecir, después ahí se convierte en una prueba. ¿Sí? Y esa prueba el juez la valorará. La prueba no quiere decir que el juez le dio valor probatorio. Entra para que el juez valore y considere si le cree o no le cree. Le puede dar valor probatorio, es decir, el testimonio de la compañera no le creo nada, es una prueba, pero pues no le creo. Y lo que él me dice, le creo todo lo que él me dice, es una prueba, pero le doy todo el valor. ¿Sí? Entonces esta es la diferencia, y durante el proceso estamos hablando de indicios, evidencia, dato probatorio, medio probatorio, la prueba. La prueba solamente en juicio oral. O en el procedimiento abreviado, porque el juez va a otorgar, le da valor a eso. ¿Sí? Entonces me voy a regresar. ¿Dónde estaba? Ahí. ¿Qué se va a hacer una vez que llego a la escena de los hechos? Acciones para garantizar, primero tengo que tomar ciertas acciones para garantizar la preservación de la evidencia que el elemento encuentra en el lugar. El primero que llega a la escena del hecho tiene que preservar para que esa escena quede intacta, no se contamine, no se destruya lo que esté ahí. Durante la investigación, desde la recolección hasta la valoración. ¿Qué queremos pretender? Esta es la escena, llega el elemento policial, y lo que pretendemos es de que la escena, al final del proceso en el juicio oral, el juez pueda conocer que lo que se encontró ahí no se contaminó y tiene algo que ver con el hecho, para que él le dé el valor probatorio. Pero si se contamina, si se destruye, si se desaparece, entonces ya ahí estamos perdiendo información. Entonces por eso es preservar. El objetivo es preservar la escena tal y como se encontró. ¿Sí? Los retos es que la escena puede contaminarse rápidamente y de momento a momento. ¿Cómo se puede contaminar? Primero, hay involucrados o cómplices que pueden destruir pruebas. Pueden destruir indicios en la escena. ¿Verdad? Alguien se puede llevar la pistola, alguien puede pisar la sangre, y los cómplices involucrados van a tratar de destruir lo que ahí esté. Curiosos. Vemos a un cuerpo por ahí, entonces da el curioso a ver qué ve. Y puede pisar cosas. O puede llevarse lo que le guste, lo que brilla. ¿Verdad? Personas que prestan auxilio. Hay un accidente y va el buen samaritano a tratar de auxiliar y puede contaminar la escena. Vamos a decir que nadie auxilia a alguien herido, no, pues sí, pero entonces hay que tener cuidado en cómo lo vamos a hacer, o por lo menos todas estas personas que entran a la escena son testigos
y tiene que explicarle al policía qué es lo que hizo, cómo lo hizo y por qué. Y entonces la huella que se encuentra es del que fue auxiliar y no del sospechoso. Periodistas, que eso yo no sé cómo, pero se enteran como primero que la Cruz Roja, ¿verdad? Que llegaron y entonces empiezan a tomar fotos y subirlas al Facebook. Los mismos policías que llegan y entonces el arma la levantan con la mano y a veces el mismo elemento policial empieza a contaminar, o peritos que no estén bien capacitados, que entren sin el equipamiento que debe ser, contaminan la escena. El levantamiento de indicios sin equipo. No llevo los guantes, no llevo las bolsas de evidencia, no llevo los zapatitos que debo de llevar, no llevo cosas y entonces tengo que levantar. El clima, empieza a llover, hay viento, hay sol y se me fue. Puede haber animales, un perrito que ande por ahí y empieza a comerse las cosas y se va. Y recuerden, el tiempo que pasa es la evidencia que vuela y se va. Entonces, por eso es llegar inmediatamente casi después, preservar para que lleguen los peritos a la escena. ¿Cuáles son las tareas? Una vez que encuentro la escena. El primer contacto con la escena es el aseguramiento y la protección. ¿Vale? Aseguro, protejo, mientras llamo, les digo a la procuraduría, manden a los peritos, porque aquí están. Y el primero que llega es entrevistar, ver quién está observando, quién está por aquí, nombres, teléfonos. Tal vez ahí no puedo, porque estoy preservando la escena, no puedo hacer una entrevista con un elemento policial, pero por lo menos necesito saber los nombres, teléfonos, porque a ellos los vamos a llamar, y preguntar si movieron algo o si vieron algo. El que presta auxilio, así si yo traté de darle primeros auxilios, si esas huellas son mías, o se me cayó mi zapato, o se me cayó mi anillo, o la saliva que le van a encontrar en la boca es mía porque yo le estaba dando primeros auxilios. ¿Sí? Todo eso es quién está ahí y cuál fue su intervención. Y no deja ya de que, o sea, cerrar, hacer un perímetro para que nadie pueda entrar. Eso es como lo va a asegurar. Después llegan los investigadores y los peritos. Aquí es donde empieza la primera cadena de custodia. Hay 3 tipos de cadenas de custodia. La de personas, que son los detenidos, la de la escena y la de los indicios. La de la persona está centrada en derechos humanos. Esa cómo la controlamos con los supuestos de flagrancia, ¿verdad? Yo lo detengo y de momento a momento lo voy trasladando y quien lo tuvo en sus manos. ¿Para qué? Para saber si hay tortura o maltrato. ¿Sí? La escena del hecho, yo soy el primero que entró, vi todo esto y después vienen los peritos o los investigadores a quien yo entrego la escena del hecho. Ahora ellos son los que tienen el control de la escena y dicen quién entra y quién sale. ¿Verdad? Y la de los indicios, pues quien la encuentra primero va generando el formato. Entonces a veces pensamos que el formato es la cadena de custodia por sí sola. No. El formato es el registro de las acciones que se hacen. Y las acciones que se hacen viene siendo la cadena. ¿Verdad? La cadena de quien tuvo control de esto, de quien se la fue pasando. El formato es el registro de esto. Una vez que llegan los peritos, primero tengo que traer el equipamiento adecuado, la coordinación entre los diferentes peritos que van a llegar y la policía y asignación de actividades. Tengo que identificar la zona principal de la escena, puede ser que el policía no haya identificado todo, pero entonces el perito especialista sí. Y la seguridad de la escena, no sé si por ahí esté alguien escondido con un arma. Entonces, por eso los elementos policiales se van a servir para la seguridad de la escena. Puede ser que existan armas por ahí. El resguardo, y hay un perímetro externo y un interno. ¿Sí? Usualmente el interno solamente los peritos, y otro externo es otro personal de apoyo que pueda andar circulando, y ya lo de fuera nadie puede entrar. Entonces hay como 2 perímetros y un centro de comando
el que esté mandando, coordinando todas las acciones, un área de trabajo para los registros y después el traslado de evidencias. Todas las evidencias que estoy recabando, donde las estoy poniendo y el traslado a servicios periciales. Ya cuando se realiza todo el trabajo, se levanta el cadáver, se levanta todo, entonces alguien tiene que autorizar la liberación de esa escena para que pueda estar libre de tránsito. Tengo una pregunta. En el caso de feminicidios, hay como protocolos de levantamiento de cadáver, de investigación y todo eso. ¿En qué momento se podría como determinar si esos protocolos como aplican cuando estás en la escena? Ah, bueno, es que hay ciertos protocolos para ciertos tipos de delitos aplican por el tipo de delito, pero no entiendo tu pregunta. ¿En qué momento? O sea, ¿quién determina si se habría que aplicar ese protocolo o no? Los peritos. El primer... Sí, el policía que llega ve a la mujer muerta y él nada más va a decir yo voy a resguardarla, ¿verdad? Llega el perito especialista, el investigador, y usualmente le llama hacia la fiscalía de homicidios o la fiscalía de feminicidios, va a decir es un feminicidio, aplica tal protocolo. Entonces los peritos ya tienen que saber cuál protocolo van a aplicar. Desde antes que pueda ser que al momento que lleguen se den cuenta de que es una mujer, ¿verdad? Porque el policía tal vez no fue a ver qué estaba, sino que nada más ve un cuerpo sin vida, y entonces el perito llega y al momento que llega se puede determinar qué protocolo va a aplicar. Entonces va a depender mucho de la situación. ¿Sí? Y hay ciertos pasos, entonces esos protocolos los tengo que saber para ver si lo que se recabó está contaminado, no está contaminado, si eso no es indicio, si alguien lo plantó, si hay otra información que esté ahí o no. Respecto de los perímetros, ¿hay algún metraje determinado? Sí, eso también los protocolos, la ley no nos dice, pero los protocolos y los manuales de procedimiento van a decir. Y eso también va a depender si es cerrado, si es abierto, cuánto espacio hay, pero sí hay protocolos dentro de la criminalística donde me dicen las mediciones, pero también depende del espacio. Porque puede ser, por ejemplo, si aquí ocurre algo, entonces toda la casa se le asegura, toda, desde fuera. Porque hay huellas, hay muchísimas cosas que aquí pueden servir para la investigación. Esto es cómo manejo la escena una vez que llego. Primero tengo que establecer la ruta de acceso a la escena, por dónde vamos a entrar. Más bien estas escenas que son en la calle, donde le cerramos, bueno, todos tenemos que saber físicamente establecer, esta es la puerta. Porque si todos entran por todos lados, vamos a contaminar y tiene que haber un orden. Y esa inspección, entonces ya se determina quién puede entrar y va a haber una inspección o un recorrido minucioso de la escena. Ojo de águila para ver qué hay. ¿Sí? Áreas especiales puede hacer que requieran expertos. Si estamos hablando de encontramos una fosa común y hay cuerpos ahí enterrados, necesito un antropólogo forense que sepa, y hasta un arqueólogo que sepa cómo excavar esa fosa común, cómo ir meticulosamente moviendo todos los fragmentos, porque puede ser que haya mucha evidencia, ¿verdad? Entonces un experto es el que tendrá que hacer eso. En cuestión de feminicidios también. Entonces ahí cómo vamos viendo todo lo demás. Y ahí tengo que ir registrando, los peritos tienen que ir registrando información y descripción narrativa desde el ambiente, las condiciones físicas y climáticas, la ubicación concreta de la escena, movimiento de personas, quién entra, quién sale. Recuerden, esto también es cadena de custodia. Presencia de personas o de vecinos que estén por ahí, porque puede ser que si un vecino está ahí y encontramos un cabello en la escena, pues no, nada más iba pasando, pero no tiene nada que ver con el hecho. Entonces tengo que saber esa información. Y después, la identificación de indicios y colocar los numeritos, esos que vemos, ¿no? Tomar fotografías, y aquí hay diferentes tipos, vamos de lo general a lo particular. Los peritos siempre dicen que su método es de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir eso? En cuestión de fotografías,
voy a tomar fotos panorámicas desde acá para que todo salga. Y tal vez voy a ir ubicando el zapato que está allá lejos. Entonces es panorámicas de medio acercamiento y de corto acercamiento, donde ya fijo el objeto para ubicarlo donde estaba. Entonces voy a tener la secuencia de las fotografías. Puede ser a través de fotografías o puede ser a través de video. Aquí es donde entra el fotógrafo forense. No ustedes con su celular ahí tomando fotos. Y cada indicio debe fotografiarse con un testigo métrico, es decir, una reglita ahí al lado para saber exactamente la medida dentro de la escena y medir las distancias de todo. Recuerden, esto es la fotografía que le vamos a pintar al juez de la escena del hecho. ¿Quién se lo va a pintar? Los testigos, los peritos, a través de las preguntas del Ministerio Público o el que ofrece a ese testigo. Entonces tengo que ser muy meticuloso en esto. ¿Es difícil? Sí, claro, es bien difícil. Pues pareciera que fueran papas, o sea, pues no, esto es bien difícil. Después también tengo que proteger los indicios que pueden perderse. Sangre, o bueno, mancha hemática, algún fluido corporal, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo voy a levantar? Y alguno se me va a ir. Entonces, porque ahí puede ser que me esté dando quién fue. Ya una vez que lo protejo, ahora viene el levantamiento. ¿Cómo lo voy a levantar? Voy a utilizar guantes, utilizo instrumentos específicos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo que tener la evidencia fotográfica o videograbada y ahora sí levantar todo con lujo de detalle. Y este levantamiento me va a llevar al embalaje y al etiquetamiento. Con una bolsa de evidencia, como levanto el casquillo, ¿verdad? Con unas pinzas, yo no lo voy a tocar. Si lo toco con mis manos, aunque tenga guantes, puede hacer que le esté borrando algo. Entonces, idealmente con una pluma se pueden levantar las cosas, con pinzas especiales. Lo meto a la bolsa de evidencia y ahí empieza la cadena de custodia del indicio. Y entonces los formatos me van a decir qué tengo que llenar. La descripción, la fecha, la hora, la ubicación, con qué hecho está relacionado, la descripción de cómo se encuentra, el color, el tamaño, todo lo que pueda para que eso no se pierda. Y entonces yo firmo esa cadena de custodia, la hora en que lo levanté, lo firmo y la fecha. Ya cuando tenga todas estas bolsitas, las entrego a servicios periciales y el de la sala de evidencia o el lugar de resguardo de la evidencia me va a firmar de recibido y le va a poner su nombre y su fecha y todo. Eso se queda en la sala de evidencia para cuando el perito venga a solicitar ese indicio, le va a realizar la prueba porque el Ministerio Público se lo solicita. Se lo lleva al laboratorio, hace el peritaje que tiene que hacer, regresa el indicio, firma de que lo regresó y el otro que lo recibe. Entonces, esos eslabones de la cadena de custodia no debe de haber tiempos muertos, o más bien limbos. Tiene que haber, si yo te lo entrego a las 3:31, tú lo vas a firmar de recibido a las 3:31. Si yo lo digo que yo lo entregué a las 3:31 y él firma que lo recibió a las 4:15, pues ahí ya tenemos 15 o 20 minutos o una hora donde quién sabe qué pasó con este indicio, puede ser que sea de otro. Y aquí es donde a veces confundimos el casquillo de un caso con otro. Entonces tenemos que saber que lo que se levantó en esa escena va pasando de mano a mano hasta que llega al juicio para su debida valoración. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a hacer. Con nuestra escena del hecho abajo. ¿Sí? Traigan su formato, entonces vamos a ver cómo lo abordaríamos y qué vamos a hacer. Vamos abajo.
Ahí traigan el formatito de la... sí, para llenarlo con baño. Sí, el caso de la presentación, la carpeta y Sí, ¿verdad? Sí. sí, ese es el formato. ¿Todos tienen? Sí, el caso. Es que abajo hay una